Muchos han oído hablar de Isaías, el profeta de las visiones sublimes, o de Jeremías, cuya voz retumbaba en lamentos que atravesaban el alma. Pero hay uno cuya historia permanece envuelta en el misterio, un hombre sin linaje ilustre, sin relatos de hazañas memorables, sin señales prodigiosas que respalden su llamado. Aún así, tuvo sobre sus hombros una de las misiones más cruciales, ser el último en transmitir la voz divina antes de que el eco de la profecía callara por siglos. 400 años de silencio comenzaron justo después de él. ¿Por qué fue elegido? ¿Qué tenía su mensaje que, ignorado en su época, hoy resuena con más fuerza que nunca en medio del caos moderno? Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que estás por descubrir podría cambiar tu perspectiva sobre los días que estamos viviendo. Y si quieres más relatos que traen a la luz lo que tantos han olvidado de las Escrituras, comenta abajo y suscríbete ahora mismo. Regresemos entonces a un momento clave. La ciudad de Jerusalén se bañaba en una luz crepuscular, tibia y desvaneciente, como si el día se extinguiera con resignación. El pueblo había vuelto de la amarga esclavitud en Babilonia, el templo había sido reconstruido piedra por piedra, las murallas levantadas nuevamente, los rituales restaurados. Desde fuera, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Pero dentro, el alma de la nación estaba contaminada. El culto se había convertido en una rutina vacía. El altar no estaba apagado, pero el fuego ya no hablaba del corazón. Las manos realizaban los gestos correctos, pero los corazones estaban ausentes. Los líderes religiosos recitaban palabras sagradas sin vida, los fieles asistían por costumbre, no por devoción. En las calles, la justicia era solo una palabra olvidada. Magistrados aceptaban sobornos, comerciantes enriquecían a costa del sufrimiento ajeno, el compromiso del matrimonio era tratado como algo desechable. Lo más grave, el nombre sagrado de Dios era usado como disfraz por quienes vivían de la mentira. En ese panorama oscuro, una figura solitaria caminaba sin llamar la atención. No era un maestro reconocido, ni descendía de una familia prominente. No llevaba vestiduras especiales, ni era conocido en los círculos religiosos. Su hogar era humilde, su vida sencilla. Pero había algo que lo diferenciaba. Cada noche, en medio del silencio, sus oraciones subían como fuego al cielo. No hablaba con los hombres, hablaba con Dios. Una noche, algo rompió la barrera entre lo visible y lo eterno. Mientras dormía, fue envuelto por una visión tan vívida que parecía más real que el mundo físico. Se halló en un desierto iluminado por una luz que no era solar ni lunar, sino una presencia celestial. Frente a él se manifestó una figura sin rostro, pero cuya esencia era tan poderosa que no dejaba espacio a la duda, no era de este mundo. Serás mi voz antes del gran silencio. Hablarás de mi juicio y de mi promesa, declaró aquella presencia. El hombre cayó al suelo, temblando. ¿Pero quién soy yo para hablar por ti? Susurró. Escribe, aunque cierren los ojos. Porque mi palabra cumplirá su propósito. Aunque muchos la rechacen, unos pocos la atesorarán y temblarán ante mi nombre. Al despertar, algo había cambiado. El fuego que sintió en la visión seguía encendido dentro de él. Ya no era simplemente un hombre. Había sido marcado. Era el último profeta. Desde temprano, recorrió la ciudad como si sus ojos ya no fueran suyos, sino prestados por el cielo. Vio lo que otros no veían o no querían ver. Observó al sacerdote aceptando un animal enfermo como ofrenda, presentándolo como si fuera puro. Miró al escriba manipular monedas con una mano mientras recitaba la palabra sagrada con la otra. Vio al juez negociar justicia como si fuera mercancía. Presenció cómo un hombre abandonaba a su esposa, entregándose a una mujer extranjera, seguidora de ídolos. El dolor de Dios era visible en cada escena, y Malaquías entendió. Su llamado no era solo denunciar el mal, sino recordar que aún había esperanza, aún había un remanente fiel, aún se podía volver. Fue entonces cuando comprendió con una claridad abrumadora. El templo había sido restaurado, sí, pero el corazón del pueblo seguía en ruinas. El esplendor exterior no podía ocultar la sequedad interior. Las piedras estaban en su sitio, pero el alma de la nación se desmoronaba en silencio. Una tarde, impulsado por esa convicción ardiente, Malaquías subió a una gran roca en el centro de la ciudad, donde el bullicio del mercado llenaba el aire,
y alzó la voz con una autoridad que no provenía de sí mismo. Al principio, solo unos pocos lo miraron con curiosidad, sin prestarle demasiada atención. Pero bastaron unos minutos para que el sonido de su voz, cargada de una gravedad inusual, atrajera a más y más personas. No era una voz irritada ni una queja desesperada. Era como si el cielo mismo hablara por medio de él. No era rabia, era peso divino. No era un discurso humano, era una proclamación. Yo os he amado, declaró con firmeza. ¿Acaso no fui yo quien os liberó de la cautividad? ¿No fui yo quien permitió que reconstruyerais esta ciudad? Y sin embargo, me habéis tratado con desprecio. Las miradas se cruzaban, incrédulas. El murmullo crecía entre la multitud. ¿Quién se creía este hombre para hablar con tanta osadía? Pero él continuó, sin temblar. Presentáis en el altar animales defectuosos, enfermos, mutilados. Ofrendas que ni siquiera daríais a un gobernador humano. Pero os atrevéis a entregarlas a Dios y luego esperáis su favor. ¿Dónde quedó el temor santo? ¿Dónde está la reverencia verdadera? Las palabras eran como martillos que rompían corazones endurecidos. Algunos se escandalizaron y se apartaron con desdén. Otros se marcharon, ofendidos, negando con la cabeza. Pero unos cuantos no pudieron contener las lágrimas. Algo dentro de ellos se rompió, como una puerta cerrada que por fin cedía ante la verdad. Vendrá el día, anunció Malaquías, con la voz encendida, un día en que el juicio arderá como un horno encendido. Pero los que honren mi nombre resplandecerán como el sol naciente, con una luz que nada podrá apagar. Y los que se burlen, los que persistan en su maldad, no podrán resistirlo. Esa noche, al regresar a su hogar, no sintió miedo ni tristeza por haber sido rechazado. Lloró, sí, pero no por él. Lloró por lo que había visto en los ojos de la gente, división, dureza, indiferencia. Pero también una chispa, una semilla, un inicio. Porque entre todos los que se habían burlado o oído, había unos pocos que habían escuchado. Y por ellos, sabía que debía continuar. Mientras Jerusalén dormía bajo un cielo silencioso, algo se movía en lo alto. En las alturas, el juicio comenzaba a despertar, como una tormenta que se forma en el horizonte. El tiempo de la paciencia se agotaba lentamente. Y el mensajero sabía que el amanecer no sería uno más. El alba llegó con un viento frío que arrastraba el polvo de las calles vacías. Poco a poco, los vendedores comenzaron a armar sus puestos, y los sacerdotes se dirigían al templo para iniciar las ceremonias del día. Pero esa mañana, algo era distinto. Una inquietud invisible flotaba en el ambiente. Los rumores se habían propagado como chispas lanzadas sobre pasto seco. Había corrido de boca en boca, un hombre había hablado en nombre del Señor. No tenía vínculos con los levitas, no vestía ropas sagradas, no formaba parte del clero. Era un hombre del pueblo, un ciudadano común. Pero su voz había dejado una marca imposible de ignorar. Algunos lo llamaban lunático. Otros lo tachaban de blasfemo. Pero entre los corazones sencillos y los oídos atentos, una antigua palabra empezaba a renacer: profeta. Al día siguiente, mucho antes de que el sol despuntara, Malaquías ya estaba en pie. No tenía templos propios ni seguidores que lo rodearan. Caminó solo, con paso firme, hacia el atrio del templo. Sabía exactamente a dónde debía ir. Allí, justo al inicio del día, se realizaban los sacrificios. Y lo que vio confirmó lo que su alma ya presentía desde hacía tiempo. Ante la vista de todos, un sacerdote sostenía entre sus brazos a un cordero visiblemente enfermo. El animal temblaba de debilidad, uno de sus ojos estaba cubierto por una infección espesa y su pata trasera apenas le sostenía. Pese a su condición, fue colocado sobre el altar como si fuese una ofrenda digna. El fuego fue encendido, la ceremonia comenzó, pero el cielo permaneció impasible. No hubo respuesta divina. El humo subía, sí, pero no con el aroma grato de un sacrificio aceptado, sino con el hedor de algo corrupto. Era un humo hueco, saturado de hipocresía. Malaquías, que observaba desde la entrada, sintió que su pecho se cerraba. Dio un paso firme al frente, con el corazón encendido,
y alzó la voz con toda la fuerza que su alma podía reunir. Esto no es adoración verdadera, es burla disfrazada de devoción. Los sacerdotes giraron bruscamente, sorprendidos e irritados. Uno de ellos, corpulento, con una barba tupida y el rostro endurecido por años de rutina religiosa, se adelantó con desdén. ¿Y tú quién te crees para juzgar lo que se ofrece aquí? Malaquías sostuvo su mirada sin vacilar. ¿Yo? Soy nadie, y aún así, ¿no ofrecéis estos animales al Dios que decís servir? ¿No es él digno de lo mejor? El ambiente se tensó. Un silencio espeso cayó sobre los presentes. Algunos lo miraban con furia contenida, otros con miedo, pero nadie se atrevía a interrumpirlo. El profeta no había terminado. Maldito sea el que, teniendo en su rebaño un macho sin defecto, decide presentar ante el Señor lo que está dañado, herido o enfermo. ¿No es acaso el Altísimo más digno que cualquier gobernador de esta tierra? No se trata de pobreza, sino de corrupción disfrazada de religiosidad. Si esa es la clase de sacrificios que vais a presentar, entonces cerrad las puertas del templo. Más vale el silencio que un ritual vacío, una ceremonia sin corazón. El sol comenzaba a ocultarse cuando Malaquías dejó atrás el templo. Caminó en dirección a los bordes de la ciudad, hasta llegar a las tierras secas donde antes florecía un viñedo ahora abandonado. Allí, bajo la sombra de un olivo retorcido, distinguió a un grupo de hombres reunidos en conversación animada. Uno de ellos le era conocido, un comerciante de gran riqueza, cuya risa se mezclaba con la de una mujer extranjera que se recostaba entre sus brazos. A pocos metros de distancia, casi invisible entre las sombras, una anciana los observaba en silencio. Su rostro era de cansancio, no de sorpresa. Era su primera esposa, una hija de Israel. Los ojos del profeta ardieron con una mezcla de tristeza y santa indignación. ¿Así pagas a la mujer de tu juventud?, preguntó con voz temblorosa pero firme. ¿Acaso no hiciste un pacto con ella ante el Dios de nuestros padres? Y ahora la desprecias por alguien que ni siquiera reconoce al Dios vivo. El comerciante levantó la vista, molesto. Mis decisiones son mías. No te metas en lo que no te concierne. Malaquías dio un paso al frente. No es mi voz la que te habla. Es el Espíritu del Señor quien te confronta. Él fue testigo cuando uniste tu vida a esa mujer, y aunque sus cabellos ahora estén cubiertos de canas, tú la has humillado. La mujer anciana no dijo una palabra. Sus lágrimas descendían en silencio. El comerciante apretó la mandíbula, sin responder. Su mirada era fría. El amor se desgasta, dijo finalmente, con dureza. Malaquías alzó su voz, como si el cielo entero lo respaldara. Pero el Señor no se desgasta, y su justicia alcanzará a todo aquel que rompa con traición lo que él mismo ha unido con santidad. Los hombres comenzaron a alejarse, murmurando. Algunos lo insultaron por entrometerse, pero la mujer anciana se acercó. No dijo palabra. Solo le tomó la mano. En ese gesto, silencioso pero poderoso, había gratitud. Y también consuelo. Esa noche, el profeta caminó entre las calles adormecidas de Jerusalén. Había enfrentado a los líderes religiosos. Había expuesto la traición dentro de los hogares. Pero aún así, el peso en su corazón no disminuía. La mayoría se burlaba de sus palabras. Otros preferían evitarlo, cruzando la calle al verlo pasar. Solo unos pocos, muy pocos, lloraban en secreto. Malaquías sabía que no todos se habían endurecido, pero el clamor de los justos era casi un susurro frente al rugido de la indiferencia. Subió entonces hasta una colina desde donde se podía ver todo el valle del Cedrón. Allí se arrodilló, envuelto por la luz pálida de la luna. ¿Cuántos, Señor, siguen oyendo tu voz en medio del ruido? Susurró. Y una respuesta suave, no con palabras, sino con certeza, llenó su interior. Ellos están ahí. Aunque no hablen en público, me temen. Aunque nadie los vea, lloran en secreto por la injusticia. Para ellos escribiré un libro. Ellos serán míos cuando llegue el día en que actúe con poder. El profeta cerró los ojos. No estaba solo. Nunca lo había estado. Al día siguiente, mientras el sol apenas comenzaba a calentar los muros de piedra,
Malaquías volvió a caminar por la ciudad. Pasó por los talleres donde los artesanos golpeaban el metal, y por los puestos donde los comerciantes abrían sus tiendas. En una esquina, encontró una escena que le llenó el alma de esperanza. Un anciano ciego, rodeado por un pequeño grupo de niños, recitaba con ternura los versos de la Torá. Las palabras sagradas salían de sus labios como si fueran el único tesoro que le quedaba. Y los niños, atentos, repetían cada línea con respeto. Malaquías sonrió. En medio de la decadencia, aún quedaban semillas. Aún había quienes recordaban. A pocos pasos del anciano ciego que recitaba las escrituras, una mujer se agachaba en el polvo. Recogía trozos de pan caídos, no para sí, sino para un pequeño huérfano que la miraba con ojos hambrientos. Ninguno decía palabra. No necesitaban. Allí, entre los olvidados, los verdaderos actos de fe seguían vivos. No hacían alarde, no buscaban recompensa, pero eran testigos de quien servía realmente al Altísimo y quien solo vestía su nombre. Mientras muchos se distraían con ceremonias vacías, intereses comerciales y alianzas con conveniencia, el cielo, silencioso, tomaba nota. Una lista se estaba escribiendo, invisible para los hombres, pero imborrable ante los ojos de Dios. Y en esa lista solo aparecían los nombres de quienes temían sinceramente al Señor. Los demás eran ruido. Las calles de Jerusalén seguían llenas de bullicio, gritos de vendedores, discusiones sobre precios, el vaivén de las balanzas. Pero entre todo ese caos, había una palabra que se susurraba cada vez con más frecuencia. Algunos la pronunciaban con burla, otros con inquietud. Malaquías. No era un hombre que dejara indiferente, porque sus palabras no acariciaban, no decoraban. Eran como fuego, como una llama directa al corazón. No eran diplomáticas, eran verdaderas. Como en los días del profeta Jeremías, Malaquías hablaba lo que muchos temían escuchar. Y ese día no denunciaría adulterios. No expondría a los corruptos. Hoy acusaría al pueblo entero de algo más profundo, de haberle robado a Dios. Los aromas del mercado, pan fresco, especias, animales vivos, se mezclaban con el sudor de hombres ocupados y la ansiedad de la codicia. Malaquías se detuvo frente a una tienda lujosa, decorada con telas finas. Su dueño, Eleazar, era un comerciante conocido por su riqueza y su arrogancia. Profeta, saludó con una sonrisa irónica. ¿Has venido a comprar o a juzgar? Malaquías lo miró con seriedad. Tal vez he venido por tu avaricia. Eleazar se encogió de hombros con desdén. Trabajo duro. Eso es todo. El profeta levantó la voz para que todos en el mercado lo escucharan. ¿Puede acaso el hombre robarle al Altísimo? El bullicio se detuvo como si el aire se hubiera congelado. Vosotros me habéis robado, proclamó Malaquías. Decís servir al Señor, pero traéis a su casa lo que os sobra. Reserváis lo mejor para vosotros y entregáis al templo lo que ni siquiera usaríais para vosotros mismos. Los rostros cambiaron. Algunos se indignaron. Otros bajaron la mirada. Eleazar soltó una carcajada seca. Y si eso fuera cierto, ¿por qué no hemos sido castigados? ¿Por qué seguimos prosperando, profeta? Malaquías lo señaló con firmeza. Porque la paciencia del Señor no es aprobación. Es misericordia antes del juicio. Entonces, girándose hacia todos, clamó: Traed todos los diezmos al alfolí, y que haya alimento en la casa de mi Dios. Y ved si no abriré las ventanas del cielo, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Algunos lo miraron como a un loco, otros como a un faro, y unos pocos empezaron a despertar. Se quedaron quietos, pensativos. Al día siguiente, en uno de los patios internos del templo, los líderes religiosos se reunieron en secreto. Este hombre está perturbando el orden, dijo uno de ellos con preocupación. Está sembrando división, cuestionando nuestra autoridad. Nos llama ladrones, aunque nunca nos lo dice a la cara, añadió otro. Pero entre ellos había un joven escriba, silencioso. No participaba de las acusaciones. Algo dentro de él comenzaba a romperse. Una semilla de duda crecía en su pecho. ¿Y si el profeta tuviera razón?
Malaquías sabía que no podía cambiar a toda una nación. No era su deber reformar templos ni reescribir leyes. Pero sí era su llamado a anunciar la verdad. Y también sabía esto: el juicio no caería como un fuego ciego. No arrasaría con todos. Dios no haría tabla rasa. Haría separación. Y lo proclamó al día siguiente en medio de la plaza. Volveréis a discernir entre el justo y el injusto, entre el que sirve a Dios y el que solo aparenta. Ya no bastaba con llevar túnicas sagradas o pronunciar oraciones mecánicas. El juicio vendría con ojos abiertos. Los que hoy prosperan en su impiedad, gritó, serán como rastrojo en el día del Señor. Pero para los que temen su nombre, se levantará el sol de justicia, y traerá en sus alas sanidad. La multitud guardó silencio. Algunos negaban con la cabeza. Otros apretaban los puños. Pero había quienes lloraban. La línea había sido trazada. Cada uno debía decidir. Y en ese atardecer, mientras el cielo se teñía de púrpura, Malaquías comprendió: aunque su voz fuera ignorada, su mensaje no sería olvidado. Porque no era suya la historia. Era el Eterno quien la escribía. Esa noche, el aire tenía algo distinto. No era un viento visible ni una amenaza palpable. Era un peso espiritual. Como si los cielos contuvieran el aliento. Como si el juicio estuviera a punto de caer, pero aún retenido por la compasión. Al amanecer, Malaquías se levantó. Se colocó su manto y salió. Jerusalén parecía igual. Las puertas del templo se abrían como siempre. Los mercados se llenaban como cualquier otro día. Los escribas discutían, los animales balaban, los niños corrían. Pero algo había cambiado. Porque el cielo estaba observando. Malaquías caminó hacia el templo. Se detuvo en el atrio donde los levitas ofrecían los sacrificios cada mañana. Y aunque los hombres actuaban como si todo siguiera igual, él sabía que nada volvería a ser como antes. Pero esta vez, no se quedó en silencio. Subió los escalones del templo con pasos decididos. El murmullo de la multitud se apagó cuando alzó la voz con la firmeza de quien ya no puede callar. «He aquí que viene el día ardiente como un horno», proclamó, y su eco se aferró a las piedras como un trueno. Todos los soberbios, todos los que hacen el mal, serán como paja seca. Y el día que ha de venir, los abrazará. No quedará de ellos raíz ni rama. El silencio se rompió de golpe. Un murmullo de asombro. Miradas de escándalo. Y entonces, un grito. «¡Blasfemia!», vociferó un sacerdote, con el rostro encendido por la indignación. ¿Te atreves a decir que Dios destruirá a su propio pueblo? Malaquías no titubeó. Su voz era firme como un monte. «No destruirá», clamó. «Purificará. Porque la justicia de Dios no es como la del hombre. No castiga por rencor, refina con fuego. El oro se prueba en el crisol. Y el pueblo también». Hubo un instante sagrado. Una mujer se cubrió el rostro y comenzó a llorar. Un joven comerciante dejó caer su bolsa de monedas, que se estrelló contra el suelo con un sonido seco. Luego, cayó de rodillas, quebrado por dentro. Y otros, simplemente se marcharon. Demasiado orgullosos. Demasiado cómodos para escuchar. Porque el mensaje era claro: no habría neutralidad. El mismo sol que ilumina, también revela. Y sin embargo, no todo era juicio. Malaquías bajó del altar, caminó entre los pobres, entre los justos olvidados, entre los que aún oraban en secreto. Miró a las viudas, a los sencillos, a los que no tenían poder pero sí fe. Y con voz suave, casi como un susurro, dijo: «Mas a vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad». Y esas palabras, tan sencillas, tan limpias, atravesaron los siglos. Se esparcieron como semillas. Porque aún hoy, miles de años después, hay quienes preguntan: ¿vale la pena servir a Dios? Y desde el silencio de las Escrituras, Malaquías responde: el día del Señor revelará todo. Cada corazón, cada intención, cada verdad oculta. Aquella noche, el profeta no pudo dormir. Cerró los ojos,
y el cielo le abrió una visión. Ya no era Jerusalén lo que veía. Ahora, ante él, se extendía un valle amplio. En medio del polvo, caminaba un hombre de aspecto tosco, vestido con pieles de camello. Su mirada era fuego. Su voz, un llamado. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y entonces, una voz celestial, más clara que el viento, le dijo: Este es el mensajero que he prometido. Él preparará el camino. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el de los hijos hacia los padres. Y luego, otra figura surgió en la visión. No traía ropas ricas ni corona. No tenía ejército. Pero cuando hablaba, los corazones se derretían. Sus palabras sanaban. Su presencia restauraba. A los enfermos les daba vida. A los quebrados, esperanza. A los olvidados, dignidad. Entró al templo y volcó las mesas con santa furia. Su voz tenía autoridad. Pero no como los escribas, sino como alguien que hablaba desde la eternidad. Y la voz celestial dijo: Este es el mensajero del pacto. Al amanecer, los líderes religiosos convocaron a Malaquías. Ya no podían ignorarlo. Estás agitando al pueblo, lo acusaron. Estás sembrando temor, desafiando nuestra autoridad. Dices que vendrá un mensajero. Un anciano sacerdote, con la voz temblorosa por la rabia, lo increpó. ¿Dónde está ese mensajero? ¿Por qué no ha venido? Malaquías los miró con ojos tranquilos. Aún no ha venido, respondió. Pero vendrá. Y cuando lo veáis, no traerá espada, traerá verdad. Rieron. Se burlaron. Lo acusaron de locura. Pero esa noche, mientras la ciudad dormía, Malaquías tomó un pergamino. Su mano temblaba, no de miedo, sino de reverencia. No era una carta política. No era una queja. Era la voz del cielo, puesta en palabras. Y escribió: He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y de los hijos hacia los padres, para que yo no venga y hiera la tierra con maldición. Cuando terminó, dobló el pergamino con cuidado, lo llevó al templo, y lo dejó allí. Esa fue su última palabra. Pero no fue el final. Porque en algún lugar, en algún tiempo, ese mensajero prometido ya estaba en camino, pero esta vez no se limitó a observar desde lejos. Ascendió los escalones con decisión, mientras sus sandalias rozaban la piedra caliente del templo. Su voz rompió el murmullo del mercado como un trueno en cielo despejado. El día se acerca, ardiente como un horno. Todo arrogante, todo autor de injusticia, será como rastro seco. El fuego vendrá, y no dejará ni raíz ni rama. Un escalofrío recorrió a los que escuchaban. Unos se aferraron a sus túnicas, otros fruncieron el ceño, y no faltó quien alzó la voz con furia. «¡Blasfemia!», exclamó un sacerdote con vestiduras bordadas en oro. ¿Te atreves a decir que el Altísimo aniquilará a su propio pueblo? Los ojos de Malaquías brillaron con fuego santo. No dio un paso atrás. No los destruirá, respondió con firmeza. Los purificará. Porque su justicia no es indiferencia, es llama que devora lo falso y revela lo puro. Un silencio tenso se apoderó del lugar. Una mujer entre la multitud cubrió su rostro para ocultar las lágrimas. A pocos pasos, un joven comerciante soltó la bolsa de monedas que llevaba, y éstas rodaron por el suelo antes de que él mismo cayera de rodillas. Algunos se alejaron sin decir palabra. Otros murmuraban, escandalizados. Pero entre los rostros endurecidos y las espaldas que huían, Malaquías buscó otros ojos, los ojos de los quebrantados, de las viudas, de los olvidados, de los que aún susurraban oraciones en la oscuridad de sus hogares. Y entonces habló con suavidad, como quien canta esperanza en medio del polvo. Pero a vosotros, los que reverencian mi nombre, el sol de justicia se levantará, y en sus alas habrá sanidad. Esas palabras, aunque pronunciadas en voz baja, se grabaron como fuego en el aire, como si el tiempo se detuviera para escuchar, como si el universo entero contuviera la respiración. Pasaron los días, pero aquel mensaje no desapareció. Quedó suspendido sobre la ciudad,
vibrando en las conciencias. Algunos lo olvidaron, otros lo negaron, pero unos pocos lo atesoraron. Y esos pocos, a lo largo de generaciones, se seguirían preguntando, ¿vale la pena seguir al Señor? A ellos, Malaquías les respondió con firmeza y ternura. El día del Señor traerá claridad. Toda mentira será expuesta. Toda fidelidad será honrada. Aquella noche, incapaz de dormir, Malaquías fue envuelto en un silencio sagrado. Y en ese silencio, los cielos volvieron a abrirse ante él una última vez. Ya no estaba en Jerusalén. Frente a él se extendía un valle amplio, vasto como la eternidad. Por sus senderos caminaba un hombre vestido con pieles toscas, con la mirada ardiente y los pies polvorientos. Su voz, profunda como trueno distante, resonaba. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Una voz celestial, serena y poderosa, le habló al profeta. Este es el mensajero prometido. Él preparará el camino. Él devolverá el corazón de los padres a los hijos, y el de los hijos a sus padres. Y entonces vio otro hombre, uno más lleno de gracia. Su rostro era manso, pero su autoridad estremecía los cimientos del mundo. No gritaba, no imponía con fuerza, pero cuando hablaba, las piedras parecían escuchar. Sanaba a los enfermos, levantaba a los caídos, y purificaba el templo derribando la hipocresía con manos limpias. Una segunda voz declaró, «Este es el mensajero del pacto». Al amanecer, la ciudad despertó con rumores. Los líderes del templo, alertados por el alboroto, convocaron a Malaquías. Lo sentaron frente al concilio. Rostros severos, brazos cruzados, preguntas afiladas. «Afirmas que viene un mensajero», dijo un anciano, con mirada llena de desdén. «No ha venido aún», respondió el profeta sin temor. «Pero vendrá. Y cuando lo veáis, no vendrá con espada, sino con verdad». Se alzaron risas. Se lanzaron burlas. Pero Malaquías no discutió. No necesitaba defender la palabra que no era suya. Aquella noche, mientras la ciudad dormía, el profeta tomó un rollo limpio y comenzó a escribir. No fue un discurso político. No fue una queja personal. Fue fuego en tinta. La voz del Altísimo condensada en palabras humanas. He aquí, yo envío al profeta Elías, antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Con manos firmes, depositó el pergamino en el templo. Y luego, se marchó. Cuando la primera luz del alba comenzó a acariciar los muros antiguos de Jerusalén, Malaquías ya no estaba. Su silueta se desvaneció entre las sombras y el viento, dejando atrás un templo imponente pero lleno de ecos mudos y corazones inquietos. Sobre el altar, un pergamino yacía, portador de un mensaje que el tiempo no lograría apagar. Los siglos llegarían, las voces se silenciarían, pero aquella palabra ardiente seguía latiendo, oculta en las páginas, en los susurros de quienes aún buscan. Porque la historia de aquel último profeta no fue el final, sino el preludio de una espera eterna. Y así, en medio del silencio, queda una pregunta que desafía a todo aquel que escucha. ¿Quién ofrecerá lo mejor cuando la mayoría entrega solo lo que sobra? Si esta historia despertó algo en ti, te invito a suscribirte al canal, darle like al video y explorar los otros relatos que guardamos para ti, porque cada uno revela un misterio que aún vibra en nuestro tiempo. Nos vemos en el próximo video, donde la palabra antigua sigue desvelando sus secretos.